Muy buenos días para todos. El espacio de devocional. Somos soldados de Jesucristo, ministerio de estudio y de apoyo bíblico. Y siguiendo con la secuencia de nuestros devocionales diarios, para el día de hoy nos corresponde Salmo, el capítulo 70, y nuestro tema, no te desesperes. Es cierto que a lo largo de nuestras vidas atravesamos por circunstancias muy complicadas que nos abaten, nos entristecen, nos debilitan. Lo que debemos de tener presente es que Dios siempre está con nosotros, que Dios está ahí, listo para ayudarnos, porque Dios es bueno, porque Dios es fiel y Él nos protege. Veamos qué nos dicen los versículos 1 y 2. Dios mío, apresúrate a rescatarme. Señor, ven pronto a ayudarme. Que los que buscan destruirme terminen siendo avergonzados y humillados, que los que desean el mal se retiren sin lograr nada. Miramos que todos nosotros pasamos por momentos difíciles, por momentos de angustia, por problemas, por cierto tipo de persecución, por así decirlo, por personas que tal vez nos quieren hacer daño, por diferentes circunstancias también de nuestra vida tenemos que pasar por lo que decíamos, problemas, dificultades. Pero lo que debemos tener presente es que Dios está con nosotros, que si nosotros buscamos de Él va a estar ahí, Él nos va a ayudar. Pero a veces lo que hacemos cuando llegan las dificultades es desesperarnos, angustiarnos, tal vez en ese momento de angustia lo que hacemos es tomar malas decisiones, tomar decisiones apresuradas, cometer errores. Entonces vemos que lo importante cuando llegan en esos problemas es mantener la calma, aunque sabemos que es muy difícil. Siempre lo he dicho, una cosa es tal vez decirle a otra persona cuando yo no estoy en su lugar, tranquila, no te preocupes, no te desesperes, confía en Dios, porque tal vez yo no estoy viviendo ese problema, porque yo no soy la que está pasando por esa circunstancia. Pero cuando somos nosotros los que estamos ya en ese lugar, los que estamos en los zapatos de esa persona, ahí las cosas cambian. A veces se nos olvida todo lo que nosotros le hemos dicho a la otra persona. Cuando yo estoy bien, es fácil aconsejar, cuando yo estoy bien, es fácil animar a otros a que sigan, a que busquen de Dios, pero cuando soy yo, muchas veces me olvido de Dios, muchas veces dejo a Dios a un lado y dejo que esas emociones me dominen, dejo que tal vez esa desesperación tome el control de mi vida. Entonces, lo que Dios quiere enseñarnos en esta mañana es qué hacer en esos momentos difíciles, en esos momentos que tal vez sentimos desfallecer, que tal vez no sabemos cómo actuar. Primero, confiar en Dios. Veamos qué nos dice Jeremías capítulo 17, versículos 7 y 8. Bendito el ser humano que confía en el Señor. El Señor será su confianza. Será como árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente y no teme cuando llega el calor. No se preocupa en época de sequía y nunca deja de dar fruto. ¿Qué es lo que nos dice? Bendito el hombre que confía en Dios, que su confianza está puesta en Dios. Y algo tan bonito que nos dice en el 8. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente y no teme cuando llega el calor, no se preocupa en la época de sequía y nunca deja de dar fruto. ¿Qué es lo que dice? Nunca deja de dar fruto, es como ese árbol plantado cerca del río. Si nosotros depositamos toda nuestra confianza en Dios, si nosotros confiamos plenamente en Dios, vamos a ser como esos árboles que a pesar de la sequía, a pesar del calor, siempre van a tener esas raíces frescas, siempre van a tener esa, podríamos decir, que siempre va a estar suministrándoles agua, que no va a estar sus raíces secas, que a pesar de la sequía que puede haber, sus raíces siempre van a estar frescas, que sus raíces siempre van a estar absorbiendo esa agua, y la cual va a hacer que puedan dar buen fruto, a pesar de esa sequía, a pesar de ese calor.
Si nosotros confiamos en Dios, a pesar de esos problemas, a pesar de esas dificultades, a pesar de todo lo que pueda venir en contra nuestra, nosotros vamos a seguir dando frutos. Nosotros vamos a podernos mantener de pie, vamos a poder mantenernos como ese árbol, dando frutos, como ese árbol que me imagino que a pesar de esa sequía, no era un árbol seco, no se mostraba seco, no se mostraba tal vez como cuando vemos que eh, llega la sequía y todo se empieza a secar, todo se empieza a amarillar. Me imagino que ese árbol era un árbol frondoso, que estaba muy bonito, verde, y así podemos ser nosotros, demostrar esa paz, esa tranquilidad. Esos son los frutos que podemos dar. ¿De qué frutos se refiere? ¿Qué frutos nosotros podemos dar? La paz, la tranquilidad, el amor, ese sosiego que nosotros podemos tener en esos momentos de dificultad. Puede llegar la sequía a nuestra vida, puede llegar ese calor llamado problemas, dificultades, escasez económica, enfermedad, en fin, cualquier tipo de situación que estés viviendo. Pero si nosotros confiamos en Dios, ¿qué dice? Que nuestras raíces se extenderán y que podremos absorber esa agua, porque nuestra esperanza, nuestra confianza está puesta en Dios. Entonces eso es lo que debemos hacer, confiar plenamente en Dios, no confiar en nuestras fuerzas, porque cuando confiamos en nuestras fuerzas, lamentablemente, no podemos seguir, no podemos continuar. Por más que intentemos, por más que luchemos, siempre llega un punto de quiebre. A veces decimos, no, lo voy a intentar de nuevo. Pero, ¿qué pasa? Que siempre terminamos desistiendo al primer error, a la primera equivocación o al primer obstáculo, terminamos tirando la toalla, terminamos dejando todo a un lado sin importar lo que nos haya costado, sin importar el sacrificio que hayamos tenido que hacer, porque simplemente estamos luchando en nuestras fuerzas, porque estamos simplemente confiando en nosotros mismos. Debemos aprender a confiar en Dios, a entender que Él está a nuestro lado, que Él es el que nos ayuda. Como segundo, entender que Dios es nuestra fortaleza. Veamos qué nos dice Salmo 37, versículo 39. El Señor salva a los justos, les da fuerza en los momentos difíciles, lo que hablábamos anteriormente. Él es el que nos da fuerza en esos momentos difíciles, en esos momentos de temor, de angustia, en esos momentos donde sentimos ya no poder. Él es el que nos fortalece. Por eso es necesario que nosotros, en esos momentos donde empezamos a tener problemas, dificultades, buscar de Dios, buscar de su presencia. Pero pasa lo contrario, que siempre tendemos a alejarnos, que siempre tendemos a olvidarnos de Dios. Y cuando lo buscamos en oración, tal vez le decimos, Señor, ayúdame, Señor, ya no puedo más. Y Dios está a nuestro lado diciéndonos, entrégame ese problema, entrégame esa dificultad. Yo estoy aquí contigo. Él nos dice, yo te fortaleceré. Pero nos enfocamos tanto en ese problema, nos enfocamos tanto en esa situación que ya no lo vemos. Aparentemente clamamos, aparentemente pedimos auxilio, pero en realidad no lo estamos haciendo. En realidad luchamos en nuestras fuerzas, en realidad lo hacemos a nuestra manera. Entonces, qué bueno que nosotros aprendamos a refugiarnos en Dios, que aprendamos a refugiarnos en Él para poder tener esa fortaleza, para poder adquirir esas nuevas fuerzas, para poder nosotros sentir esa fuerza de Dios y seguir adelante luchando, seguir adelante en busca de nuestros propósitos. Si es necesario comenzar de nuevo, pero es necesario que nosotros nos fortalezcamos en Dios, que busquemos su fortaleza. Pregúntate en este momento, cuando tú tienes problemas, cuando tienes dificultades,
¿En qué te refugias? ¿Cuál es tu refugio? ¿Cuál es tu fortaleza? ¿Dónde acudes tal vez para recargar esas nuevas fuerzas? Muchos lo hacen supuestamente en el alcohol, en las malas compañías. Buscan consejo de personas equivocadas, según ellos buscando esa fortaleza, ese ánimo para seguir luchando, pero lastimosamente son refugios o ayudas erróneas, tal vez erradas, que donde en realidad no nos van a ayudar. Por eso siempre busquemos esa fortaleza de Dios, siempre busquemos refugiarnos en Él, lo que Él dice. Él nos da fuerza en esos momentos difíciles. ¿Y quién no ha pasado por momentos difíciles? ¿Quién no ha pasado por momentos de angustia? Muchos decimos tal vez que el hecho de ser cristianos significa pare de sufrir, significa ya no tener problemas, no tener dificultades, y no es así. Todos sabemos que sin acepción alguna, seamos o no seamos cristianos, vamos a tener problemas, vamos a tener dificultades, porque los problemas es algo natural en nuestra vida, porque los problemas son normales en nuestra vida. Aquí no importa si somos cristianos, si no lo somos, aquí no importa qué denominación, qué rango tengamos, seamos líderes, seamos pastores, apóstoles, en fin. El hecho de que tú seas un pastor o una pastora no significa que no vas a tener problemas. El hecho de que tú seas pastor no quiere decir que en esos momentos de dificultad no se te va a dar nada. Simplemente vas a seguir adelante. Llega un momento donde nos sentimos débiles, llega un momento donde nos sentimos cansados. ¿Y qué es lo que a veces muchos dicen? Ay, no es que es cristiano, ay, no es que es pastor, ¿y cómo está? Porque somos seres humanos, porque sentimos, porque el hecho de que seamos pastores, seamos líderes, no significa que ya seamos de piedra y que nada nos afecte, que nada ya nos hiera, nos lastime. Somos seres humanos y como tal nos van a mover nuestras emociones, vamos a sentir dolor, vamos a llorar. Por ahí había una novela, creo que decía, los ricos también lloran. Y es verdad, no importa si tienes una buena posición económica o no la tienes, no importa si eres de qué raza seas, no importa de qué religión seas, por así decirlo. Todos vamos a tener problemas, todos vamos a sentir un momento de debilidad, un momento donde sintamos que ya no podemos más. Pero ¿qué es lo que debemos hacer? Buscar la fortaleza de Dios, buscar refugiarnos en Él para así podernos levantar, para así poder seguir adelante y continuar con nuestros objetivos y no dejar tal vez que esos problemas nos dominen, no dejar que ese enemigo que quiere destruirnos se salga con la suya. Tercero, no sufrir por el problema. Veamos qué nos dice Salmo capítulo 42, versículo 5. ¿Por qué tengo que estar tan angustiado y sufrir tanto? Confía en Dios, volveré a alabarlo por haberme salvado. Algo bonito que dice, ¿por qué tengo que estar tan angustiado y sufrir tanto? Que eso es lo que muchas veces hacemos. Nos desesperamos, nos angustiamos, no sabemos qué hacer, no sabemos qué decisión tomar. Y la única solución es buscar de Dios, seguirlo alabando en esos momentos difíciles, en esos momentos de angustia. Por eso Dios dice que está buscando verdaderos adoradores, adoradores en espíritu y en verdad, hombres y mujeres que estén dispuestos a adorarlo sin importar las circunstancias, sin importar por lo que estén pasando. Pero ¿qué es lo que hacemos? Sufrir. ¿Qué es sufrir? Lamentarse, tener dolor, tristeza, angustia. Y eso es lo que nosotros hacemos. En ese momento de desesperación nos angustiamos, no sabemos qué hacer, buscamos ayudas donde no tenemos que hacerlo, tomamos malas decisiones, buscando una pronta solución. Lo único que hacemos es eh, tomar a veces malos consejos, lo que decíamos, buscar soluciones donde no las vamos a encontrar. Tenemos un problema económico, lo primero que hacemos es pensar a qué banco le vamos a ir a pedir, a qué prestamista vamos a ir a buscar, para que así solventar esa necesidad. Tal vez estamos enfermos, eh,
buscar un mejor médico, buscar hierbateros o chamanes, como se les llame, buscar esa solución ahí. Pero nunca buscamos de Dios, se nos olvida. Y a veces siendo conocedores, a veces ya conociendo de Dios, sabiendo lo que es bueno, lo que es malo, lo que a Él le agrada, lo que le desagrada, ¿qué hacemos? Buscamos cosas que no van con Dios, nos olvidamos de Él. Y eso es sufrir por el problema. Nos angustiamos y algo que decía, bueno, si tal vez el problema tiene solución, ¿por qué angustiarnos? ¿Por qué sufrir por ello? Y si el problema ya no tiene solución, de igual manera, ¿por qué nos quejamos? ¿Por qué nos lamentamos? Si ya no hay nada que hacer. Pero nosotros los seres humanos tendemos a eso. Ya vemos que no hay solución, ya vemos que no hay marcha atrás de las cosas que pasaron, de las cosas que sucedieron y seguimos lamentándonos porque lo hice, no hubiera hecho, si tan solo me hubiera esperado, si tal vez no hubiera tomado esta decisión, si no hubiera estado en ese lugar. Ya no hay solución. Y cuando hay solución, igual nos desesperamos porque a qué horas llega, que se solucione rápido, a quién miro, con quién hablo para que eso se agilice, para poder obtener una respuesta rápida. De todas maneras nos angustiamos, de todas maneras nos desesperamos. No suframos por las cosas que pasan, no suframos por ese momento, simplemente algo que nos dice, adoremos a Dios. Sepamos y entendamos que la adoración, que cuando nosotros le adoramos, le alabamos a Dios, simplemente estamos diciéndole, Señor, esa carga, ese problema, esa dificultad es tuya, te pertenece. Yo solamente me voy a dedicar a regocijarme en ti, a alabarte, a adorarte y me voy a olvidar de ese problema. Cuando nosotros simplemente nos enfocamos en alabar a Dios, Dios se encarga de pelear, Dios se encarga de darnos la victoria. Pero siempre y cuando nosotros de corazón confiemos en Dios, busquemos su fortaleza, nos fortalezcamos en Él, entonces las cosas van a cambiar. Dios nos dice que primero busquemos el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Si nosotros simplemente nos dedicamos a deleitarnos en Dios, si nosotros buscamos en Él, entonces las cosas van a cambiar. Y debemos entender que Él siempre va a estar a nuestro lado, que Él siempre va a estar ahí presente, sin importar qué cosas estén pasando en nuestra vida. Él va a estar ahí. Veamos también qué nos dice Isaías 43:2. Cuando atravieses las aguas yo estaré contigo, cuando cruces los ríos no te ahogarás, cuando tengas que atravesar por el fuego no te quemarás, las llamas no arderán en ti. ¿Qué nos dice Dios? Cuando pases por el fuego, yo estaré contigo. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Esas aguas no te ahogarán, esas llamas no arderán en ti. Y cuando Dios nos dice, cuando pases por el fuego, cuando pases por las aguas, ¿a qué se refiere? ¿A que nunca lo vamos a hacer? Él nos está diciendo, vas a pasar por esos problemas, vas a pasar por esas dificultades, vas a tener que pasar por ese tipo de circunstancias. Pero ¿qué nos dice Dios? No te preocupes, porque yo voy a estar contigo. Sí, vas a pasar por problemas, vas a pasar por dificultades, sí, vas a pasar por pruebas, pero yo voy a estar contigo, yo te voy a ayudar, yo voy a estar ahí, con mi mano extendida, con mis brazos abiertos para recibirte. Solamente te pido que confíes en que siempre hemos dicho, valiente no es aquel que nunca tiene miedo, valiente es aquel que a pesar de sus miedos, que a pesar de sus temores, sigue adelante, se arriesga a hacer las cosas, sigue de pie. Y eso es lo que nos dice Dios. No importa, no importa la dificultad que estás viviendo, no importa que tal vez en este momento haya escasez económica, no importa que en este momento estés mal de salud o tengas un familiar enfermo, no importa. Yo voy a estar ahí. En este momento estás pasando por esas aguas, estás pasando por ese fuego, por esas llamas, llamadas enfermedad, llamadas problemas, dificultades, escasez económica.
tal vez problemas familiares, pero no te preocupes, yo estoy contigo. No te preocupes, que yo te voy a ayudar. Esos problemas no te van a ahogar, esos problemas no van a arder en ti. Solamente te pido que confíes en mí, solamente te pido que te refugies en mí, porque yo soy tu fortaleza, porque yo estoy contigo. No dejes que ese problema te desespere, no sufras por esas cosas, no te lamentes por lo que ya pasó. Ahora, mira hacia adelante y continúa, sigue adelante. No mires atrás, no mires lo que ha pasado. Y si lo vas a hacer, que sea para recobrar fuerzas, para seguir adelante, para seguir intentando, para creer en ti y decir sí puedo. Como decíamos, todos tenemos problemas y dificultades. Todos tenemos que tal vez pasar por esas aguas, por esas llamas, sin importar nuestra condición, sin importar si somos o no somos cristianos. Lo importante es que tengamos en cuenta que Dios está con nosotros y que por más grande, por más difícil, por más complejo que sea ese problema, esa dificultad, que sin importar quién se ha levantado en contra nuestra, quién nos quiera hacer daño, de quién estemos recibiendo persecución, Dios siempre va a estar ahí, pero es necesario que confiemos en Él. Es necesario que nosotros depositemos toda, absolutamente nuestra confianza en Él y podremos ver la gloria, podremos ver su mano victoriosa a favor nuestro. Pero entendamos que nosotros tenemos que refugiarnos en Dios, que siempre buscar de Él. Cuarto, entendamos que Dios nos escucha y actúa. Veamos qué nos dice Salmo capítulo 55, versículos 16 al 18. Pero yo rogaré a gritos la ayuda de Dios, y el Señor me salvará. Rogaré y suplicaré a Dios mañana y tarde y noche, y Él me escuchará. Él me rescatará sano y salvo. Me rescatará sano y salvo de la batalla que muchos libran en mi contra. ¿Qué es lo que nos dice aquí? Yo rogaré a gritos al Señor. Y dice, Él me escuchará. Al final que nos dice en el versículo 18, Él me rescatará sano y salvo de la batalla que muchos libran en mi contra. Si miramos, hay muchos que están en contra nuestra, ya sean enemigos físicos, enemigos espirituales. Pero ¿qué nos dice en este salmo? Que vamos a salir victoriosos, que Dios nos entregará la victoria, que Dios está con nosotros. Pero ¿qué tenemos que hacer? Rogar a Dios, clamar a Él, día, noche, en la tarde. Constantemente debemos estar clamando. Y algo que siempre también decimos, cada cuanto tú oras, cada cuanto tú te involucras con Dios, cada cuanto buscas de su presencia. Así como nos dice día, tarde y noche, o solamente cuando tenemos problemas, cuando tenemos dificultades. A veces nosotros queremos recibir grandes milagros de parte de Dios, pero como decía o como dice nuestro pastor, a veces simplemente haciendo oraciones de peso queremos obtener bendiciones demasiado grandes. Entonces, qué bueno que nosotros aprendamos a pedirle a Dios, a buscar siempre de Él, que nosotros seamos constantes en nuestra oración, en esa búsqueda de su presencia, que nosotros seamos constantes buscando de Él, buscando siempre estar cerca de Dios y no soltarnos. Así vengan problemas, así vengan dificultades, así todos esos problemas y esas dificultades se junten y lleguen a nuestra vida. No importa, pero siempre estar ahí. Que Dios nos escucha. Y sobre todo también ser pacientes, porque a veces nosotros medio oramos y ya queremos que Dios nos responda. Medio oramos y ya queremos mirar las soluciones. Todo es un proceso, todo es en el tiempo de Dios, pero no nos olvidemos que Dios nos escucha y actúa. Él nos escucha, pero a veces nosotros cuando no vemos esa solución, ¿qué es lo que tendemos a decir?
es que Dios ya no me escucha, es que Dios no me ama, es que yo como le sirvo y yo como me congrego y sin importar, Dios se ha olvidado de mí. Dios no se ha olvidado de nosotros, de ninguno. Somos nosotros los que nos olvidamos de Él. Decimos, es que Dios ya no me escucha. Dios te escucha. A veces los que no escuchamos somos nosotros. Dios nos escucha a todos, a buenos, malos, a los que seamos fieles con Él o a los que no, a todos nos escucha. Somos los otros los que a veces nos hacemos los sordos. Cuando Dios nos habla, cuando Dios nos dice qué es lo que tenemos que hacer, como no nos conviene y como no es la respuesta que nosotros esperábamos, entonces es por eso que nos hacemos los de los oídos sordos. Simplemente hacemos caso omiso a lo que Él nos habla, nos aconseja. Pero Él sí nos escucha. Él tarda en hacer las cosas, sí, porque todas las cosas son a su tiempo, a su manera, no a nuestra manera, no a tu manera, no a la mía, no a la de ninguno de nosotros. Por nosotros simplemente quisiéramos chasquear los dedos y ya, que la solución esté ahí, que ese problema se resuelva, que lo que nosotros queremos, ¡pum!, se dé. Pero no es así. Las cosas no son cuando yo quiero, cuando yo decido, cuando yo las busco. Las cosas son cuando Dios quiere, en el propósito de Dios, cuando Dios tiene determinada su voluntad. En ese momento es que Dios obra. Pero Dios sí escucha. Y como escucha, Él actúa. ¿Cuántas veces hemos visto que pedimos cosas y no se nos dan? Y nosotros ahí es cuando decimos, es que Dios no me escucha, ¿por qué yo tan bueno? Pero Dios dice, pues yo sé que tú quieres esto, pero no te conviene. Si yo te lo doy, en vez de ser una bendición, va a ser lo contrario para tu vida. Incluso si yo te doy lo que estás pidiendo, te vas a alejar de mí. Y Dios no quiere que nosotros nos alejemos de Él. Él es un buen Padre que nos ama tanto. Y así pasa, hay cosas que en vez de ser una bendición, son lamentablemente una maldición para nosotros. Son cosas que no nos convienen. Y por lo tanto, Dios no nos las da, pero Él actúa. Él ya está actuando ahí. En el momento que nos dice no, no es el momento o definitivamente no te conviene, ya está actuando a favor nuestro. Porque si no nos amara, simplemente nos lo entregara y ya, y tuviéramos que tal vez después sufrir. Pero Dios dice no, no te conviene. Por lo tanto, tengamos en cuenta que Dios nos escucha y Él actúa. Y cuando nosotros tenemos problemas y dificultades y clamamos a Él, Él también actúa a nuestro favor. Claro, lo que decíamos, todo en su tiempo, todo en el proceso que debemos de pasar, dependiendo a que si ya nosotros hemos entendido las cosas, que si ya nosotros hemos entendido tal vez la enseñanza que nos quiere dejar ese problema, esa dificultad. Pero tengamos presente que Dios siempre va a estar presto para escucharnos, que Dios siempre, cada mañana, cada momento que nosotros lo busquemos, que nosotros clamemos, Él va a inclinar su oído para escucharnos, Él va a inclinar su oído para escuchar nuestra voz, nuestro clamor, para escuchar esa oración que nosotros estamos haciendo. Entonces, no dudemos de Dios, no dudemos en ningún momento de lo que Él puede hacer en nuestra vida, de lo que Él puede hacer a favor nuestro. Quinto, Dios nos equipa para vencer. Veamos qué nos dice Segunda de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. ¿Qué es lo que nos dice? Que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios nos ha dado ese poder para podernos dominar a nosotros mismos, para poder dominar esas emociones, para poder dominar esa desesperación. Pero nosotros podemos hacerlo porque tenemos el poder de su Santo Espíritu, porque si nosotros clamamos a Él, vamos a poder recibir. No vamos a dejar que esa desesperación, que esas emociones nos dominen. Lo que siempre hemos dicho, somos seres humanos y como tal, en momentos difíciles, en momentos de angustia, vamos a sentir tristeza, dolor, lo que decíamos en un comienzo.
En nuestra vida tenemos que atravesar ciertas circunstancias complicadas, circunstancias que van directamente a nosotros, que nos entristecen, que nos roban la paz, la tranquilidad, que tienden a hacer esas cosas, ya sea por problemas con nuestra pareja, con nuestros hijos, tal vez problemas económicos en nuestro negocio o tal vez problemas con nuestra familia, pero que también nos afecta, que también tal vez nos llena de tristeza, de dolor. Pero lo importante aquí no es dejar que eso te domine, que el miedo, que la incertidumbre, tal vez el pensar que si estás enfermo no te vas a curar, que tal vez lo que te ha dicho el médico va a pasar, que tal vez si es una enfermedad muy difícil, tal vez si el médico te ha dicho que ya no hay nada que hacer, que ya no se puede, no hay cura para esa enfermedad, no desesperarnos. Sé que es difícil, sé que es complicado, pero nunca dejemos de confiar en Dios, nunca dejemos que tal vez ese miedo nos invada, nunca perdamos esa confianza en Dios. Él siempre va a estar ahí. Confiemos en que algo va a ser. Recordemos que Dios es ese Dios de lo imposible, ese Dios de lo sobrenatural. Mientras que para el hombre es imposible, tal vez que salgas victorioso de esa enfermedad, para Dios es posible. Tal vez simplemente el médico te ha dicho, le queda muy poco tiempo de vida. Tal vez solamente le quedan 2 meses. Y de eso acá ya son 2 años de lo que el médico te dijo y aún estás lleno de vida. ¿Por qué? Porque Dios es ese Dios de milagros. Porque Dios es ese Dios maravilloso. Entonces no dejemos que ese miedo nos domine, que esa angustia, tal vez esa incertidumbre, ese miedo, esa persecución que podamos tener de parte de nuestros enemigos. Simplemente entreguemos cada situación, cada circunstancia y cada una de esas personas que tal vez se levantan en contra nuestra, entreguémoselas a Dios, que sea Él cambiándolas, que sea Él encargándose de ellas. No para destruirlas, no para acabarlas, no para matarlas, por así decirlo, sino que Dios se encargue de ellas cambiándolas, restaurando, haciendo de ellas esas nuevas personas, así como poco a poco ha ido cambiando, transformando nuestras vidas, que también se encargue de nuestros enemigos. De nuestra parte simplemente bendigamos a aquellos que nos persiguen, bendigamos a aquellos que tal vez nos han hecho daño y que Dios se encargue de ellos, que Dios vea lo que va a hacer con ellos. Simplemente tú bendice a tus enemigos, tú dedícate simplemente a guardar la calma, a tener ese dominio propio, a buscar ese dominio propio. Por algo dice que Dios no nos ha dado el dominio de cobardía, que no nos ha dado esa cobardía, sino nos ha dado dominio propio, nos ha dotado de eso. Entonces, no dejemos que la angustia, que la desesperación se apodere de nosotros, sino que siempre busquemos refugiarnos en Dios, siempre busquemos tener esa certeza de que algo va a ser en nuestra vida, de que algo puede llegar a nuestra vida. Debemos entender que esos momentos difíciles solo son temporales, porque Dios tiene algo por hacer. Él vendrá a traer nuevas cosas para nuestras vidas. Entonces, tengamos siempre presente que lo que estamos viviendo hoy solamente es algo pasajero, que lo que estamos viviendo en este momento, ya sea por problemas de salud, económicos, problemas en nuestra familia, solamente son momentos pasajeros, solamente son cosas que o procesos que tenemos que vivir, pero que después de eso algo bueno vendrá, una gran bendición vendrá. Simplemente confiemos en Dios, simplemente esperemos en Él y veamos la gloria de Dios, veamos cómo Dios se manifiesta con poder en nuestra vida, veamos cómo esos problemas que los mirábamos tan gigantes, que los mirábamos tal vez invencibles, que parecía que no íbamos a salir victoriosos, simplemente basta con depositar nuestra confianza en Dios, basta con creer en Él, basta con refugiarnos en Él para que las cosas sean diferentes, para que las cosas cambien, para que las cosas puedan ser de diferente manera.
Amén, mis hermanos. Mis hermanos, ese ha sido el mensaje que Dios ha querido regalarnos en esta mañana. Siempre depositemos nuestra confianza en Él y no dejemos que esos problemas nos roben la tranquilidad. No nos desesperemos, no nos angustiemos. Simplemente clamemos a Dios, confiemos en Él y dejemos que Él actúe. No dejemos que nuestras emociones nos ganen. Simplemente depositemos toda nuestra confianza en Él y la victoria llegará a nuestra vida. Mis hermanos, si el Señor lo permite, el día de mañana estaremos nuevamente con ustedes en nuestra próxima transmisión. Que Dios les bendiga.